Buenos días, mi equipo está conformado por Elizabeth Henao, John Byron Rendón Gallego, Juan David Cañaveral y Natalie Castaño. El día de hoy hablaremos sobre casos y controles, enfocado en el artículo Factores asociados a letalidad en pacientes con infección de herida quirúrgica. Un estudio de casos y controles es un tipo de investigación epidemiológica, observacional y analítica que se utiliza para identificar factores asociados a una enfermedad o condición de interés. Filiación institucional: Universidad Surcolombiana, Neiva, Colombia. Universidad CES, Medellín, Colombia. Este artículo fue publicado en la revista Dusari, es una revista científica de acceso abierto, revisada por pares, publicada por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Magdalena en Colombia. Su objetivo es difundir investigaciones originales e inéditas que contribuyan a la comprensión del proceso salud-enfermedad. Dicha revista publica artículos relacionados con salud pública, cirugía, especialidades clínicas, epidemiología, educación médica y otras áreas relacionadas de interés actual. Ya entrando en materia, queremos comenzar por hablar un poco acerca de los autores de este artículo. Brian Andrade Méndez es enfermero, magíster en ciencias y profesor en la Facultad de Enfermería de la Universidad Surcolombiana en Neiva. Su investigación se centra en áreas como la fatiga en cuidados intensivos y la adherencia terapéutica cardiovascular. Jorge Andrés Ramos Castañeda es investigador, profesor con experiencia en epidemiología, salud pública y resistencia a los antibióticos. Tiene un doctorado de la Universidad Antonio Nariño. También es profesor en la Universidad Surcolombiana. María del Mar Ruiz García, profesional de Ciencias de la Salud, con experiencia en trabajo de campo, recolección de datos y construcción de base para estudios clínico-epidemiológicos. Ha participado en investigaciones sobre infecciones quirúrgicas y su impacto en la morbimortalidad. Edilberto Sosa Calderón es un profesional en el campo de la salud en Colombia, con experiencia en investigación y administración académica, y fue decano de la Facultad de Salud. Introducción. Las infecciones asociadas a la atención en salud representan un problema de salud pública por su alta frecuencia, mortalidad y carácter prevenible. Entre ellas, la infección de la herida quirúrgica es una de las más comunes, con una incidencia mundial de 3 a 5 casos por cada 100 cirugías, que prolonga la estancia hospitalaria, eleva los costos y favorece la resistencia bacteriana, aunque los factores de riesgo para desarrollar infección de la herida quirúrgica están bien identificados. Pocos estudios han explorado los determinantes de la letalidad en estos pacientes. Con este propósito, los autores realizaron un estudio de casos y controles en un hospital universitario del sur de Colombia, con el fin de establecer los factores clínicos y quirúrgicos asociados al desenlace fatal en adultos con infecciones de herida quirúrgica. Bueno, siguiendo con la presentación, ahora quiero contarles cuál fue el objetivo del estudio. Para entenderlo, pensemos primero en la pregunta que se hicieron los autores. Ellos querían saber qué factores influyen en la mortalidad de los pacientes adultos que desarrollaron una infección de la herida quirúrgica en un hospital universitario del sur de Colombia. Entonces, con esa pregunta de base, el objetivo principal del trabajo fue determinar los factores asociados a la letalidad en pacientes adultos con infección de la herida quirúrgica durante los años 2015 y 2016. Y además los investigadores partieron de una hipótesis muy puntual, que era que el tipo de infección, especialmente las de órgano-espacio, que les explico, a ver, ¿qué son las infecciones de órgano-espacio? Son infecciones, o sea, se producen cuando la infección no queda solo en la piel ni en el músculo, sino que se mete hasta un órgano interno o una cavidad corporal que fue manipulada durante la cirugía. Por ejemplo, infección en el tórax después de una cirugía cardíaca, o una infección en las articulaciones tras una cirugía ortopédica con implante. Siguiendo con lo que era la hipótesis, ellos tenían la hipótesis de que el tipo de infección, en especial la infección de órgano-espacio, que ya se las acaba de explicar, es la que más se relaciona con la mortalidad en estos pacientes. Eso lo comprobaron con el diseño de casos y controles, que más adelante les vamos a explicar en detalle qué es lo que significa el tema que nos correspondió. En resumen, el objetivo fue ir más allá de saber quién se infecta para responder a la pregunta de qué características hacen que un paciente con infección quirúrgica tenga más riesgo de morir. Otro punto muy importante en el artículo es que los autores determinaron que para que una infección por herida quirúrgica se clasifique como órgano-espacio, debe cumplir al menos con uno de los siguientes indicadores. El primero es el drenaje purulento.
o sea, la pus, desde un dren colocado en un órgano o una cavidad. Segundo, un cultivo positivo de líquido o tejido de ese órgano o cavidad. Y tercero y último, evidencia de absceso o una infección en el órgano encontrada en reintervención quirúrgica o en estudios clínicos. Métodos e instrumentos de recolección. Para recolectar los datos se utiliza una revisión documental. Esto implicó historial clínico, análisis de los registros médicos de los pacientes para obtener información sobre sus antecedentes, diagnósticos, tratamientos y resultados. Bases de datos. Uso de registros estadísticos del hospital para identificar pacientes con infección de herida quirúrgica y su evolución. Reportes quirúrgicos. Evaluación de los informes de cirugías realizados a los pacientes, lo que le proporciona contexto sobre los procedimientos y posibles complicaciones. Sexto, plan de análisis. El plan de análisis se diseñó para evaluar la relación entre las variables. Se utilizaron diversas pruebas estadísticas, incluyendo un análisis bivariado para comparar las características de los casos y controles. Se emplearon prueba de chi cuadrado para variables categóricas, evaluando diferencias en proporciones. Prueba T-Stude para comparar medidas de variables numéricas como edad o días de hospitalización, verificando la igualdad de varianzas. Y por último, regresión logística para determinar la relación entre la variable independiente y la letalidad, calculando el ODDS ratio, OR, que indica la fuerza de asociación entre la exposición y el resultado. Se establecieron intervalos de confianza del 95% para proporcionar una medida de la precisión de las estimaciones. Séptimo, sesgos. Se identificaron varios sesgos que podrían influir en los resultados del estudio. Sesgo de información diferencial. Para evitar este sesgo, los datos fueron obtenidos por investigadores previamente entrenados y capacitados en el uso de instrumentos de recolección. Además, se contó con la supervisión de investigadores principales durante la captura de la información. Y sesgo de centro de referencia. Este sesgo puede surgir debido a que se trabajó con pacientes de una institución de salud que presta servicios de mediana y alta complejidad, cuya área de influencia en la región Sur Colombia. Los pacientes atendidos presentan múltiples factores de riesgo, son casos graves y crónicos y pertenecen a una población de bajos recursos económicos del 94%. Consideraciones éticas. El estudio cumple con las consideraciones éticas necesarias que incluyen aprobación del protocolo. El Comité de Ética del hospital revisó y aprobó el protocolo de estudio, asegurando que se cumplieran las normativas éticas. Confidencialidad. Se garantizó que no se recolectaran datos personales identificables de los pacientes, protegiendo su privacidad. Ausencia de riesgo. Se afirmó que el estudio no representaba un riesgo para los pacientes, ya que se basó en datos ya existentes y no se realizaron intervenciones directas. Como resultado, se encontró que la infección por herida quirúrgica de tipo órgano-espacio estaba asociada a una mayor letalidad en pacientes infectados, que la edad avanzada se asoció con mayor riesgo de letalidad en pacientes con infección de herida quirúrgica y que un mayor número de días de hospitalización previos a la cirugía también se asoció con un mayor riesgo de letalidad. Es decir, que la edad avanzada y un mayor número de días de hospitalización previos a la cirugía están asociados a un mayor riesgo de letalidad en pacientes con infección de herida quirúrgica, que el tipo de órgano espacio incrementa significativamente la probabilidad del fallecimiento OR ajustado, que sería igual a un 2.5 DIC, o sea, el 95%. 1.1/6.1, que estos hallazgos resaltan la importancia de reforzar las estrategias de prevención y control de las infecciones con herida quirúrgica, especialmente en pacientes con estos factores de riesgos, ya que el total fueron 150 pacientes con infección de herida quirúrgica, de ellos fueron 29 casos y 121 controles. ¿Qué significa lo que acabo de mencionar? Significa que los pacientes con este tipo de infección tienen 2.5 más veces de probabilidades de morir en comparación que aquellos que no tienen esa probabilidad, y que después de ajustar la edad y los días de hospitalización según el intervalo, que es el IC, indica que podemos estar 95% seguros de que el verdadero valor de la OR se encuentra entre 1.1 y 6.1.
Bueno, muchachos, ya para finalizar, mostraremos el análisis crítico donde hablamos de las fortalezas y las recomendaciones para el artículo y también donde tenemos preguntas para resolver con ustedes acerca de lo que acabamos de ver y de investigar. Si tienen dudas, pues ya serán resueltas acá en clase con ayuda de los compañeros y el docente. Muchas gracias.